Compañas e compáns, boa tarde a tutón, moi boa tarde. Permitidme empezar esta intervención agradeciéndoos la oportunidad de estar hoy aquí, de compartir, yo creo que sí, este momento histórico, este momento importante con todas y con todos vosotros. Bien sabéis que nosotros en Galicia también queremos un país en común, ¿no? Que también estamos trabajando desde el primer día, primero en la calle, luego en la calle y en esas instituciones más próximas a la gente, que son los ayuntamientos, para construir en Galicia un país en común. Y seguiremos haciéndolo todos y todas juntas, con vosotros también y con vosotras, desde abajo hacia arriba, mano a mano y contando con todas las manos. Muchas gracias también a los compañeros y compañeras de Barcelona en Comú, a Ada, a Xavi, a Gerardo, bueno, a Marcelo, a todos y a todas, ¿no? Vosotros y la gente como vosotros sois los imprescindibles. Por lo tanto, muchísimas gracias, ¿no? Porque seguís fieles a ese espíritu con el que empezamos esta aventura hace muchos años, ¿no? Muchos años parecen, en realidad 3 añitos, ¿no? Parecen siglos, pero hace 3 años empezamos esta aventura, la empezamos juntos y juntas, la empezamos en común, y os quiero agradecer, ¿no?, haber estado con nosotros todo este tiempo y haberlo hecho como lo estáis haciendo, con la mirada larga, con las luces largas, sin distraernos, sin confundirnos de enemigo. Como decía antes, vosotros, vosotras y la gente como vosotros sois los imprescindibles. Porque somos comunes, porque estamos en común, porque somos en común. Estamos unidos por lazos fuertes, por lazos indestructibles, porque tenemos un deseo común, porque hemos vivido juntos y juntas, porque hemos sufrido juntas y juntas, porque hemos ido construyendo nuestras herramientas de ruptura democrática. Esas herramientas que son distintas, cada una diferente, pero animadas por los mismos principios, por el principio de lealtad, por el principio de cooperación. Y porque estamos aprendiendo y hemos aprendido juntos y juntas a hacerlo así. Por eso formamos parte de una red fraterna. Por eso hemos hecho política de los afectos y nuestro afecto es política. Lo nuestro no es una alianza, lo nuestro es una familia. Y hemos construido desde el municipalismo, pero también nos hemos dado cuenta en este tiempo que el municipalismo no es suficiente. Sin el municipalismo no hay alternativa. El municipalismo es la primera línea de fuego, es ese lugar cercano a la gente, es el lugar donde está la emergencia de la gente, donde están las necesidades básicas de la gente, los derechos, todas las inteligencias que hemos ido reuniendo están en el municipalismo. El municipalismo durante estos años ha sido para nosotros y para nosotras una escuela. Hemos ido aprendiendo a coser lo diferente. Hemos ido aprendiendo a poner por delante lo que nos separa, a poner por delante lo que nos une y a convivir con lo que nos diferencia. En el municipalismo hemos convertido ese municipalismo en un laboratorio de ideas, en un laboratorio de política, en un laboratorio donde hemos ensayado y donde seguimos ensayando las organizaciones políticas que nos merecíamos, las organizaciones políticas que no teníamos, pero que hemos estado construyendo, las instituciones que necesitábamos y que nadie había construido porque éramos nosotras las que teníamos que construirlas. El municipalismo ahora ya es una realidad. El municipalismo son 2 años de políticas diferentes en un montón de ayuntamientos. Lo son en Zaragoza, lo son en Badalona, lo son en Cádiz, lo son en Valencia, lo son en Santiago de Compostela, lo son en Ferrol, lo son en A Coruña y, por supuesto, lo son en Barcelona. Pero el municipalismo también es el lugar donde nos hemos dado de bruces una y otra vez con los corsés que nos atenazan, con el corsé de la estabilidad, con la dictadura de la deuda, con la guerra sucia de otras instituciones, con el vaciamiento de competencias, con el bloqueo de nuestros servicios públicos esenciales, con el robo de nuestra autonomía, la autonomía de los ayuntamientos democráticos, la autonomía que nos permitiría decidir, la autonomía que nos permite ser soberanos, la autonomía que nos permitiría ponernos del lado de la gente, de nuestro lado. Por lo tanto, sin el municipalismo no hay cambio, pero nos hemos dado cuenta que solo con el municipalismo
no es suficiente. Lo hemos entendido en Galicia, lo habéis entendido aquí en Cataluña y por eso hoy nosotros y nosotras estamos aquí con vosotros. Pero el salto que estáis pegando hoy no es un salto fácil. El salto de escala es un salto complicado. Salir de nuestras ciudades, salir de nuestros municipios, llevar más allá de lo municipal esa primavera democrática que protagonizamos en 2015 no es un viaje fácil. Corremos el riesgo de que mucha gente se nos quede atrás. Corremos muchos riesgos. Corremos el riesgo de que se nos desanimen los compañeros y las compañeras de las que están en la trinchera, los compañeros y las compañeras de los movimientos sociales, que se inhiban los compañeros y compañeras que se sienten más cómodos trabajando en la proximidad, que se marchen esos compañeros y compañeras que hace 2 años llegaron de ninguna parte, llegaron de la calle y se sumaron a unas instituciones diferentes, a unas formas de hacer política diferentes. Esas personas que llenaron nuestras organizaciones políticas de vida cotidiana, de gente común, de gente normal. Esas compañeras y compañeros que hace décadas también se hastiaron de la política y entendieron que esa no era su política, también corremos el riesgo que se desenganchen de este proceso. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de ese riesgo que corremos y lo sé, que haréis lo posible para que un país en común sea una herramienta, una organización generosa con aquellos que van más despacio, con aquellos que necesitan una organización más solidaria porque tiene más dificultades, que sea una organización acogedora con la primera línea y sensible, muy sensible con la retaguardia. Nosotros no hemos venido aquí simplemente para cambiar los inquilinos de las instituciones. Si ese fuese el objetivo, sería un objetivo pequeño. Nosotros hemos venido aquí para cambiar las instituciones y eso es imposible, compañeros y compañeras, lo sabéis, con las viejas herramientas. Necesitamos nuevas herramientas, herramientas solidarias, herramientas que traten a su gente con cariño y no me cabe ninguna duda de que un país en común va a ser esa herramienta en Cataluña. Por lo tanto, no nos desanimemos con las dificultades, no olvidemos nuestra propia biografía. Tampoco fue fácil construir el municipalismo, también encontramos obstáculos, también encontramos fracasos, también encontramos fórmulas equivocadas o disgustos o rodeos, pero supimos construir con alegría. Por lo tanto, sepamos construir también a este nivel, a nivel de país. Sepamos que va a ser difícil, sepamos que nunca vamos a estar todas o que no siempre vamos a estar todas, sepamos que siempre va a faltar alguien, sepamos que siempre va a quedar algo por hacer, que siempre podemos traer a más gente, que siempre podemos encajar más, que siempre podemos ser más y hacerlo mejor. No se nos olvide que tenemos derecho a querer más y a quererlo mejor. A lo que no tenemos derecho es a no estar y a no intentarlo, porque eso nuestra gente no nos lo perdonaría jamás. Termino ya. Sé que no lo necesitáis, sé que la fuerza y la alegría que hay hoy aquí es absolutamente inconmensurable, pero aún así os traigo de la mano el apoyo y el ánimo de tantos compañeros y compañeras de Galicia, de tantas mareas municipalistas, de la Marea Atlántica a Coruña, de Compostela Aberta, de Ourense Común, de docenas y docenas de mareas municipalistas que estamos con vosotros y con vosotras, que estamos construyendo con vosotras y con vosotras. Xavi, Ada, compañeros y compañeras, ya lo sabéis, decía el elfo en la película, contad con nuestro arco es vuestro. Molta força, visca un país en común, ai Marea.